¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena noche. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo le va? Buenas noches, Nicole. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va, Sofía? Hola, Rosa María. ¿Qué tal, Ariana? Hola, Talía. ¿Cómo le va, Frida? ¿Cómo está usted, Yasira? ¿Qué tal, Meisú? ¿Cómo le va, Fiorella? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal, Yasmín? Hola, Dayana. ¿Qué tal, Mayra Alejandra? ¿Cómo está, Yair? Hola, Lady Milagros. ¿Qué tal, Yasira? Hola, Elin. ¿Cómo está, Cristina Geraldine? ¿Qué tal, Jimena Alexandra? Bueno, ¿qué tal, Geraldine? Bueno, jóvenes, nos reencontramos después de una semanita. Si contamos los días exactos, serían 2 semanas. Nos vemos después de 2 semanas. El sábado pasado no hubo clase. Y bueno, el día de hoy nos toca entrar a lo que es el mundo contemporáneo. El tema correspondiente es la Revolución Francesa. El día de hoy solo trabajaremos la primera parte de la Revolución Francesa, lo que se refiere a los antecedentes, las causas y, si es posible, la etapa monárquica de la Revolución. Para la próxima semana trabajar la parte, pues, de la etapa republicana y las consecuencias del proceso. Estamos entrando a la parte más amplia del curso, la que más viene en examen de admisión, la más compleja y la que menos se domina por parte del alumnado. Pero trataremos de hacer clases, pues, como siempre, didácticas, ¿no? Que se puedan entender sin ningún problema, a partir, pues, de la interacción con su persona. Y lógicamente, pues, mientras más repasen, más estudien, más lean, pues más van a participar, más van a aprender. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calentar analizando este pequeño gráfico que estamos viendo ahí. Entonces, quiero que ustedes me indiquen, por favor, qué es lo que puedes ver en la imagen. Hay una imagen que estoy compartiendo sobre la Revolución Francesa y corresponde a, ahí me va dando sus respuestas. Solamente hasta ahora me ha respondido Lady. Los otros 40 compañeros conectados, ¿me pueden dar su respuesta, por favor? ¿Qué estamos visualizando ahí? Muchas gracias, Lady, por su participación. Lo que estamos viendo, jóvenes, es la famosa toma de la Bastilla. Ya, estamos viendo la toma de la Bastilla. Así es, mi estimada Ariana. Ese es el primer acto revolucionario
¿no? La destrucción de la Bastilla, mi estimada Ariana. Ahora, jóvenes, después yo te voy a explicar qué es la Bastilla, por qué la tomaron, por qué se convirtió en símbolo del antiguo régimen, por qué está asociado al absolutismo y todas esas cosas más. Por ahora, lo único que quiero que sepas es que la toma de la Bastilla inicia simbólicamente la revolución, ¿ya? Entonces, Lady, hay situaciones anteriores a la toma de la Bastilla, pero se considera la toma de la Bastilla como el inicio simbólico de la revolución. Eso fue pregunta examen admisión San Marcos 2019, hace un par de años. Entonces, ahora en clase explicaremos el porqué, ¿no? De esa respuesta. Por ahora quiero que recuerden lo siguiente. La Revolución Francesa presenta pues dos etapas. ¿Me puedes indicar, por favor, cuáles son esas dos etapas? Que son básicamente los títulos de la clase de hoy y de la próxima semana. Muchas gracias, Talía. La etapa monárquica es la primera de ellas, que lo veremos, lo acabo de decir hace un ratito. Muchas gracias, Talía. Y la etapa republicana. ¿Ya? La etapa monárquica y la etapa republicana. Por sentido común, por lógica, esta toma de la Bastilla, ¿en cuál de esas dos etapas estaría? Lógicamente la etapa monárquica, claro, claro, es obvio, ¿no? Obvio, en la etapa monárquica. Si va a iniciar pues la revolución, tiene que ser pues con la primera etapa, ¿no? Obvio, ¿no? La etapa monárquica. Ahora, jóvenes, pero la etapa monárquica a la vez se subdivide. Ya, esta pregunta es más difícil ya. A ver si la manejas, confío en ti. ¿Cuáles son los subperiodos de la etapa monárquica? ¿O cómo se divide la etapa monárquica? ¿Cuáles son los periodos dentro de la etapa monárquica? Cierto, hay algunas asambleas. ¿Y cuáles serían esas asambleas, Talía? Uno, los estados generales. Correcto, Aileen. Uno, los estados generales. ¿Y qué asamblea se forma luego de los estados generales? La Asamblea Nacional. Correcto, Lady. La Asamblea Nacional. Ahí Aileen nos colocó las tres asambleas. Luego viene la Asamblea Constituyente. Correcto, Aileen. Y finalmente la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Entonces, estados generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa. Perfecto, Talía. Entonces, yo quiero que tú me respondas algo bien simple. Y este gráfico que estamos viendo, ¿a cuál de todas asambleas se relaciona? No, no corresponde a la Asamblea Nacional, Javier. Correcto, Talía. Corresponde a la Asamblea Constituyente. No, Ximena, no corresponde a Estados Generales. Corresponde a la Asamblea Constituyente. Justamente, ¿por qué te menciono esto?
¿Y por qué te coloco esta imagen antes de comenzar la clase? Muchachos, este es nuestro tercer mes iniciando, ¿no? Ya hemos trabajado 2 meses, iniciamos nuestro tercer mes. Entonces, más o menos usted ya ha visto en el transcurso de diversas clases, en mi persona, trato de hacerle entender a usted los puntos más importantes del examen de admisión. O sea, ¿se va a trabajar estados generales? Sí. ¿Se va a trabajar la Asamblea Nacional? Sí. ¿Se va a trabajar la Asamblea Legislativa? También. Pero lo más importante de la Revolución Francesa es la Asamblea Constituyente. Ahí se produce la toma de la Bastilla, que fue examen de admisión. Incluso durante la Asamblea Constituyente se va a elaborar uno de los documentos más importantes de la historia universal. ¿De qué estamos hablando, jóvenes? ¿Qué documento de la Revolución Francesa se convierte en un documento importante para la historia universal de la humanidad? Lady, vamos por partes. Es cierto, durante la Asamblea Constituyente se elabora la Constitución francesa, pero eso es para los franceses, pues. La pregunta era para la humanidad en general. Aileen, hay que tener un bastante cuidado con el nombre porque te puede llevar una confusión, ¿no? Igual, mi estimada Sophie. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, mi estimada Alice. Alice Jocelyn Bonifaz Fernández. No hay que confundir la Declaración de los Derechos Humanos con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos, mi estimada Yasira, corresponde al siglo XX. Es producto de las guerras mundiales. Y nosotros estamos trabajando 1789, siglo XVIII. Entonces, nada tiene que ver acá la Declaración de los Derechos Humanos. La respuesta correcta es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Estamos jóvenes? Estamos corrigiendo ahí todos los que me han colocado el nombre incompleto o se han confundido con derechos humanos. ¿Estamos corrigiendo ahí? Ok, Alice. Entonces, no olvide, por favor, que los dos eventos más importantes de la Revolución Francesa se producen durante la Asamblea Constituyente. Ahí tienes la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano. Ojo, obviamente no son los únicos eventos. Hay que explicar lo que es la Guardia, ¿no? Creada por Lafayette, la Guardia Nacional. Hay que explicar, pues, la Corte Civil del Clero, la Carta de 1791, la huida del rey y su captura en Varennes, la conducción a las Tullerías, ¿ya? Pero esos son eventos que vamos a explicar a lo largo de... Por ahora estoy comenzando remarcando lo mínimo que debes saber en base estadística a lo que ha preguntado San Marcos. San Marcos ha preguntado más veces monárquica que republicana. Y dentro de monárquica, la asamblea que ha preguntado más es la asamblea constituyente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes recordar. Ahora, una vez que hemos identificado las etapas y las subetapas, ahora vamos a meternos de lleno con la revolución en sí en cuanto a la definición. A ver, colabora con la clase. En el chat, ponme lo que tú entiendes de Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Según lo que has leído, investigado, resumido, aprendido de colegio, etc., etc., etc. ¿Qué es la Revolución Francesa?
Ya, correcto, Aileen, excelente. Excelente, Aileen. ¿Alguna otra intervención más? Ya, Rosa, vamos bien. Aunque hay un montón de conflictos sociales y políticos, ¿no? Ahí no me estarías discriminando, qué es la Revolución Francesa en sí. Correcto, Talía. Una de las consecuencias de ese movimiento sería pues el fin del antiguo régimen. Así, mi estimada Talía. Ahora, una observación, mi estimada Eileen. Hay varios movimientos políticos, económicos, sociales dirigidos por la burguesía, no solo la Revolución Francesa. Hay otras revoluciones que también son burguesas, como la independencia de las 13 colonias, por ejemplo, o las revoluciones liberales de 1830 y 1848. ¿No? Una pequeña observación a tu respuesta. Listo. Correcto, Sofía. Al darse la Revolución Francesa, va a haber un cambio estructural en Francia, originando nuevas estructuras económicas, sociales, no olvides políticas también y lógicamente culturales. ¿Correcto, Frida? Va a haber periodos de violencia en la revolución. El periodo más violento fue el periodo de Robespierre, que lo veremos en la próxima sesión, ¿no? La época del terror. Ahí Frida nos acaba de colocar un símbolo de la bandera francesa, ¿no? El famoso azul, rojo, blanco. A ver. Ahora, ya leí sus intervenciones, ahora escúchame la mía. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es un movimiento político, es un movimiento militar, como bien lo han señalado ustedes. Ahora vamos por partes. Vamos a explicar por qué es un movimiento político y por qué eso conlleva una connotación militar. Primero hay que entender que no toda revolución es un cambio violento. Ojo, existen revoluciones que han sido cambios graduales, incluso que han durado hasta cientos, hasta incluso miles de años. ¿Qué? Profe, ¿qué revolución es esa que ha durado cientos o miles de años? La primera gran revolución de la historia, pues. La famosa revolución neolítica. Entonces, hay revoluciones que implican cambios fuertes en el ámbito económico-social, como las revoluciones industriales, que lo veremos pues en la próxima sesión, bueno, de acá a 2 semanas, porque la próxima semana haremos Revolución Francesa 2. Y hay revoluciones pues que sí tienen pues una connotación marcadamente violenta y están asociadas pues a temas políticos. Pero ¿por qué la política tiene que ver con el poder? Porque en un proceso revolucionario político lo que se busca es el poder, es decir, tomar el control del Estado. Entonces, disculpa que sea sarcástico con la siguiente pregunta, solamente es con la finalidad de que se entienda y quede claro. Muchacho, se sobreentiende que la gente que impulsa la revolución es la gente que carece de poder, ¿sí o no? Que no tiene poder. Porque si lo tuvieras, ¿para qué vas a hacer una revolución? Entonces, yo te pregunto, la gente que aspira al poder,
lo va a conseguir a través de Abajo Bello, lo va a conseguir o lo va a tratar de conseguir a través, ¿no?, de reclamaciones, o sea, pidiendo por favorcito. Pues obviamente que no. Lo hará a través de la guerra, lo va a hacer a la fuerza. Y por eso que una transformación política radical va a llevar a una connotación pues militar, al uso de las armas. Ahora, la pregunta es, ¿y las personas que están en el poder van a querer dejar sus privilegios políticos? ¿Van a aceptar así, sin más ni más, que otro grupo lo desplace del poder? No, pues. Por lo tanto, la violencia militar va a ir pues de ambos lados, de la gente que aspira al poder con la gente que busca mantenerse en el poder. Por eso este proceso político tiene una connotación claramente militar. Esa primera línea, muchachos, ¿se entendió? Ahora, antes de pasar a la siguiente línea, quiero hacer una aclaración así bien tajante, bien clara, para que después no haya malos entendidos en clases posteriores. Muchachos, cuando yo te digo que la clase que busca el poder necesariamente hace uso de las armas, la explicación que estoy dándote es en función a la época. Entonces, no quiero que usted se lleve una idea de alguna justificación al uso de la violencia o a la muerte de personas. Porque uno puede creer de repente de manera equivocada que yo estoy pues defendiendo la muerte de una clase política o el uso de las armas por parte de un proceso revolucionario. Si ese fuera el caso, pues no estaría enseñando, pues. Entonces, si yo te digo que el uso de las armas era necesario, te hablo en función a la época, al contexto en el cual se vivía, ya que en esa época no existía, pues, lo que vivimos en la actualidad, un sistema, pues, democrático. Más bien eso se va a conseguir producto de la Revolución Francesa. ¿Me dejo entender, muchachos? Eso quiero dejarlo bien en claro. Cuando uno explica un proceso, lo hace en función a un contexto. Eso siempre debes tenerlo presente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿y cómo se llamó ese sector social que buscaba aspirar al poder en esta Revolución Francesa? Correcto, Aileen. Así es, Yair. Estamos hablando, no, Talía. El clero, al contrario, se va a oponer al proceso revolucionario. Recuerde que el clero, Talía, forma parte de la clase privilegiada y los que van a hacer la revolución es la clase no privilegiada. Recuerde, mi estimada Talía, que dentro de la sociedad francesa había pues clero, nobleza y pueblo. Entonces, quienes hacen la revolución son los que están en el estrato social más bajo, no el clero que corresponde a las clases altas y dominantes de Francia. Ahora, claro, dentro del clero hay una fragmentación interna en la cual, es que Talía, voy a hacerte la observación porque hay cierta parte de respuesta en tu error. Recuerda, Talía, que dentro del clero hay alto clero y bajo clero. Entonces, los miembros del bajo clero van a apoyar a la revolución y los que están en contra de ella básicamente son los del alto clero, ¿no? Pero la pregunta era dirección.
Entonces, cuando hablamos de dirección, hablamos del principal sector social. Y ese principal sector social está dentro del tercer estado, que es la clase burguesa. ¿Ya? Espero haber aclarado, mi estimada Talía, ¿no? Haber corregido el error. Eh, Así es, Lady. Ahora en las causas explicaremos, ¿no? El tema, pues, de la política tributaria. Los cleros tenían una característica, pues, estar exento de impuestos. Ellos se eran exonerados de los impuestos. Entonces, aquí agregamos, ya que este proceso fue impulsado por la burguesía. Ahora, nosotros ya sabemos qué son los burgueses. O sea, no es un concepto nuevo para ti. Para eso nosotros hemos explicado clase de edad moderna. Cuando explicamos edad moderna, explicamos el concepto de burgués, que está asociado al régimen, pues, capitalista. Entonces, la idea de la burguesía francesa era, pues, justamente implantar este sistema capitalista, porque el sistema en el que vivía, pues, Francia y gran parte de Europa no permitía el desarrollo del sistema capitalista que se estaba gestando, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Con la revolución industrial. ¿Cómo se llamó ese sistema que limitaba el desarrollo de la burguesía? Pues el antiguo régimen, ¿no? Entonces, ahí está. El objetivo de la Revolución Francesa fue, pues, la destrucción del antiguo régimen. Y de esa manera ya tenemos armada nuestra definición de Revolución Francesa: movimiento político-militar impulsado por la clase burguesa para destruir el antiguo régimen. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió lo que es la Revolución Francesa? Perfecto, Jimena. Listo. Ok. Perfecto, Sofía. Ahora, profe, antes que continúe, yo tengo una intervención, profesor. Disculpe, ¿los campesinos participan de la revolución? Sí. Profe, yo siempre he creído que la revolución la hace el pueblo. Ese es un problema, que la palabra pueblo es demasiado grande. O sea, dentro del pueblo tienes burgueses, campesinos, artesanos, obreros, sansculottes y demás. Entonces, es cierto que la mayoría de personas que participan en la revolución son campesinos, pero una cosa es la participación y otra cosa es la dirección. Entonces, esta revolución es burguesa porque es dirigida por dicho sector social. Claro, con apoyo del campesinado, claro que sí, pero los campesinos no dirigen la revolución. Los campesinos no quieren acceder al poder. Los campesinos quieren mejores condiciones de vida. De ahí la razón de ser de su participación en este proceso revolucionario. Pero ellos no planifican la revolución, pues. Ellos no mandan en la revolución. Eh, la situación que vivía en Francia, mi estimado Yair, va a hacer que los campesinos participen de la revolución. Y más bien los burgueses van a aprovechar de esa participación campesina. Es correcto. Ahora, muchachos, para poder comprender las causas de la Revolución Francesa, tenemos que recordar lo que es el concepto de antiguo régimen. No es parte de la clase, o sea, no te mandé a estudiar esto, pero para que se entienda bien el análisis que vamos a hacer en adelante, es necesario explicar lo que es antiguo régimen. Si usted entiende lo que es antiguo régimen, entiende automáticamente las causas de la revolución. Y si entiende las causas de la revolución, pues los hechos ya se van a derivar fácilmente de todas esas causas. Entonces vamos a explicar
lo que es el concepto de antiguo régimen. ¿Ya? ¿Qué es el antiguo régimen? Las estructuras que vive Francia, y no solamente Francia, sino también gran parte de Europa, hasta antes de 1789. Claro, porque el año 1789 se produce pues la Revolución Francesa, que destruye pues el antiguo régimen justamente. Entonces, muchachos, una pregunta, retrocediendo un poquito. Si la Revolución Francesa destruye el antiguo régimen, entonces significa que su cumplió el objetivo, ¿sí o no? Y si se cumplió el objetivo, quiere decir entonces que esa burguesía que aspiraba al control del Estado y aspiraba a la toma del poder, pues lo va a conseguir, ¿sí o no? Entonces San Marcos, en su examen de admisión, preguntó, ¿cuál fue el significado más importante de la Revolución Francesa? Respuesta, la toma del poder por parte de la burguesía. ¿Está bien, gente? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, eh, muchachos, esta pregunta es difícil. Si la conoces, la respuesta, genial, ¿no? Me la escribes. Si no, no te hagas problemas, me pones profe, colapsé, profe, volé, profe, derrame cerebral, profe, agua, y normal, yo te explico y avanzamos. Muchachos, ¿cuáles son las características del antiguo régimen? ¿Cuáles son las características del antiguo régimen? A ver, correcto, Ariana. Una de esas características es el absolutismo. Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra característica? Justamente, Sofía, era la monarquía quien concentraba pues el poder absoluto. La sociedad de carácter estamental. Esa sería otra característica del antiguo régimen, ¿no? La sociedad estamental. Así es, hay una fuerte influencia por parte del pensamiento religioso, lo que obliga pues a muchas de las personas de la época a aceptar ciertos dogmas impulsados pues por la clase dominante, correcto. Y a nivel económico, hay una fuerte intervención del Estado para controlar la economía. Muchachos, si usted recuerda su clase de ilustración, esto ya le había explicado, porque todo eso va a ser cuestionado por las ideas ilustradas. Entonces, aquí está, mira, en el aspecto económico hay un marcado proteccionismo. Así, Sofía, correcto. ¿Qué significa un marcado proteccionismo? Significa, pues, una fuerte intervención por parte del Estado en el control de la economía. Muchachos, ¿esto va a ser aceptado o va a ser rechazado por las ideas liberales ilustradas? Pues va a ser rechazado. ¿Y cómo sabemos que fue rechazado?
Recuerde usted al famoso Adam Smith, el padre del liberalismo clásico, que plantea pues la no intervención del Estado. Efectivamente, Yair, los ilustrados proponen las ideas de libre mercado. Si no recuerda Francis Quesnay, ¿no? Para la fisiocracia, o a Vincent Gurney con su famoso dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Todo eso lo hemos explicado en la clase respectiva de ilustración. En este caso le estoy haciendo recordar ese punto. Lo que pasa es que Francia tiene rezagos feudales y por eso presenta una sociedad estamental. Si usted recuerda, hace unas semanas trabajamos el tema del feudalismo y ahí le expliqué las características de una sociedad estamental. Y una de esas características, te pregunto, ¿es la igualdad o desigualdad social? Una de las características de una sociedad estamental es obviamente la desigualdad social. Entonces, para variar de costa, la ilustración se va a oponer a ese tipo de sociedad estamental y va a plantear uno de sus famosos principios, ¿no? Muchachos, sorry, excuse me, ¿y qué es lo contrario a desigualdad? Pues la igualdad, pues, ¿no? Entonces, en estos dos, Alice duda todavía, listo. En estos dos pequeños puntos, ya estamos viendo, ¿no? Los principios fundamentales del pensamiento ilustrado, ¿no? La liberté, la igualité, ¿no? La libertad, la igualdad. Justamente en el documento que te mencioné, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, se van a plasmar pues estas ideas ilustradas, ¿no? Liberales, ¿no? Ideas de libertad y ideas de igualdad. Ahora, como bien ustedes mencionaron, en el aspecto político hay un marcado absolutismo. Entonces, muchachos, yo te hago una pregunta. ¿Absolutismo es antiguo régimen? ¿Es lo mismo? ¿O el absolutismo es una característica del antiguo régimen? Es una característica. Claro, no es lo mismo. Entonces, muchos cometen ese error y entonces después caen en preguntas complicadas de examen de admisión. Entonces, San Marcos, en su examen de admisión, preguntó, ¿qué significó la Revolución Francesa? Y en una clave colocaron el fin del absolutismo. Te pregunto, ¿finaliza el absolutismo o el antiguo régimen? El antiguo régimen. Claro, el antiguo régimen. Entonces, el absolutismo es una característica del antiguo régimen. Más adelante, en el nivel intermedio, veremos cómo Napoleón Bonaparte cae en la batalla de Waterloo y el Congreso de Viena restablece las monarquías absolutas, pero no logran restablecer el antiguo régimen, porque el antiguo régimen era un sistema mucho más complejo que incluía más que solo absolutismo. Ah, ya, 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 ya. Profe, a todo esto, pero ¿qué cosa es absolutismo? Bueno, el absolutismo es una forma de gobierno en la cual el rey concentra todos los poderes en forma absoluta, de ahí el nombre de absolutismo. Ah, ya, 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 ya. Y va a haber un filósofo ilustrado que va a cuestionar esas ideas, pues, de concentración de poderes, que lo hicimos la semana pasada. Muchachos, ¿quién fue ese bravo que en su obra El espíritu y las leyes plantea, pues,
la separación de poderes justamente con la finalidad de evitar el absolutismo. Claro, Yayir, ese fue el barón de la Montesquieu. El barón de la Montesquieu. Pregunta de la presa San Marcos. Así es. Pregunta que te hice también correcto, ¿no? La semana pasada. Así es, Lady, los ilustrados. Pero recuerde que hay varios ilustrados. De ellos, el que escribe El espíritu y las leyes es el barón de la Montesquieu. A estas alturas de la preparación, todos sabemos cuál es el principio fundamental ilustrado. Te lo enseñé en la última clase. ¿Cuál es la principal característica de la ilustración? ¿Cuál es su principio fundamental? ¿En qué se basa? En la razón. Correcto, en la razón. Ahora te pregunto, ¿el absolutismo se basaba en la razón o se basaba en la teoría del derecho divino? Correcto, Lady. El absolutismo no se basa en la razón. El absolutismo se basa en la teoría del derecho divino. O sea, que el poder del rey viene de Dios. ¿Y quién colaboraba con que las personas acepten esta verdad como incuestionable? ¿Quiénes colaboraban para que la gente no tenga un pensamiento crítico, no tenga un pensamiento analítico que pueda cuestionar? La iglesia, pues, el clero, claro. Entonces, en el plano cultural, tenemos marcadamente un pensamiento dogmático, donde la iglesia juega un papel importante en el control ideológico a partir, pues, de que ellos se encargaban del manejo de la educación. Entonces, muchachos, queda claro que la ilustración va a romper con todas estas características, ¿sí o no? Por eso la UNI preguntó, ¿por qué la ilustración es causa de la Revolución Francesa? Porque destruye las bases del antiguo régimen. Entonces, en vez de proteccionismo, se plantea libre comercio. En vez de estamental, se plantea la igualdad. En vez de absolutismo, separación de poderes. Y en vez de dogmatismo, pensamiento racional. Por lo tanto, entonces, muchachos, las estructuras mencionadas se van a mantener o van a cambiar luego de la Revolución Francesa. Van a cambiar. Por eso, otra definición de Revolución Francesa son los cambios estructurales en Francia luego del 1789. Claro, pues cambia todo, pues. Cambia la economía, cambia la sociedad, cambia la política, cambia la cultura. Es un cambio estructural, como alguien me lo colocó por ahí en el chat. Entonces, estos son los pilares del llamado antiguo régimen. Ahí está. Y muchachos, automáticamente ya tenemos las causas de la Revolución Francesa. Claro, una causa económica busca el libre comercio. Una causa social, el carácter estamental de Francia. Una causa política, la concentración del poder rey, el absolutismo. Una causa cultural, la ilustración. ¿Está bien, muchachos? Te dije, si entiendes bien las características del antiguo régimen, entiendes las causas de la Revolución Francesa. Bueno, al menos en modo genérico, ¿no? Ahora hay que explicar a detalle uno por uno esos puntos. ¿Está bien?
Listo. Ahora, a San Marcos le encanta, le fascina, le aloca separar las características, las causas, las consecuencias en aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. Entonces yo quiero que usted me dé todo su arsenal, bombardéeme el chat con todas las causas, pero de orden económico. ¿Cuáles son las causas económicas de la Revolución Francesa? A ver, te leo el chat. Ya, Yayir, pero aparte de eso, pues que ya hemos explicado. Aparte de la búsqueda libre, no sean vivos, pues. Aparte de lo que yo ya expliqué, no seas vivo. Correcto, Aileen. La bancarrota francesa. Excelente. ¿Qué más? La crisis económica de Francia. Sigue, 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 sigue. ¿Qué más? No pares. La crisis agraria. Excelente, Yasmín Vega. ¿Qué más? ¿Alguna otra causa económica más? Los impuestos. Correcto, Frida. Los bajos salarios. Excelente, Nicole. En resumen, las malas condiciones económicas del pueblo. Cuando me pones condiciones de vida, ya me estás hablando de aspecto social. Listo, ya. Muchas gracias a todos aquellos que han respondido. Ahora, muchachos, yo voy a explicar, pero lo voy a hacer de una manera, escúchame, en la cual usted entienda que la historia no es memorizar. Ya te voy a demostrar que la historia es entendimiento, interpretación, análisis. Y para eso vamos a hacer uso de una palabra mágica. Una palabra que te va a ayudar cuando quieras tú elevar tu ki, elevar tu poder, profundizar un análisis. Esa palabra es bien simple. Palabra mágica en historia. ¿Por qué? Nada más, ¿eh? Esa palabra es poderosa. Cada vez que usted quiera un mayor nivel de entendimiento ante una situación, usted pregúntese, ¿por qué? Incluso hasta puede preguntarse el porqué del porqué. Oh, profe, ¿me está bloqueando? No, en serio. Cuando usted explique el porqué del porqué, te está llegando a otro nivel de interpretación. O sea, yo sé que somos módulo básico. Sí, yo sé que hay mucha gente que no ha llevado el tema en la escuela secundaria, lo sé, ¿ya? Pero ya estamos trabajando ya, muchachos, más de 2 meses, estamos a mitad del módulo, entonces hay que subirle un poquito el poder también, pues, para que te acostumbres poco a poco al siguiente nivel que es el intermedio, pues, ¿ya? Listo. Ah, miren por acá, por favor. ¿Por qué Francia pasa por un proceso revolucionario? Respuesta, debido a su crisis económica. Como bien lo han puesto ustedes por ahí, como el caso de Thalía, Nicole Rojas Yauri. Y entonces, muchacho, hame feliz, por favor, dime, ¿qué me voy a preguntar? Dime, por favor, hame feliz.
¿Por qué? ¿Por qué Francia pasa por una crisis económica? Y entonces acá encuentro la respuesta. Debido a la crisis agraria de 1788. Ah, un año antes que estalle la Revolución Francesa, hubo una de las peores crisis agrarias en Francia, el año 1788. Y entonces la pregunta sería ahora, ¿no? ¿Y por qué esa crisis agraria va a afectar a la economía francesa? Entonces aquí va la respuesta. Porque la economía francesa era una economía semifeudal. O sea, tenía rezagos feudales. Entonces, para eso, usted emplea todo su poder, emplea su kit y recuerda su clase de feudalismo. Muchachos, por favor, no me decepciones. Cuando hicimos feudalismo, explicamos que era un sistema que se basaba en la tierra, ¿sí o no? Y que por lo tanto su base económica era la agricultura, ¿sí o no? Entonces Francia, al tener una economía con rezagos feudales, tenía una economía que dependía de la agricultura. Y como su economía dependía de la agricultura, la crisis agraria de 1788 golpea a la economía francesa. ¿Capichi? ¿Se tiene, muchacho? Ya. Ahora, vamos a imaginar por un instante que no me entendió. Vamos a suponer que usted no me entendió. Yo sé que me ha entendido, yo sé que me ha entendido, estoy inteligente, pero vamos a imaginar que no. ¿Para qué, profe? Voy a poner otros ejemplos para que se entienda lo anterior explicado y te quede así clarísimo. ¿Ya? A ver, ejemplo. Imagina que yo solo soy profesor. Profe, no tengo que imaginarlo porque usted es profesor. No, pequeño saltamonte. Te dije, imagina que yo solo soy profesor. ¿Cómo que solo? No entiendo, profe. Ya. Mira, yo además de ser profesor, soy historiador. Aparte historiador, soy antropólogo. Aparte de mis ingresos como docente, también tengo ingresos por investigación histórica. Aparte tengo proyectos también de antropología. Aparte, soy empresario. Sí, soy traficante, perdón, vendo terrenos. Sí. Si quieres uno, avísame, no tengo un Pucusana, uno de 10.000 baratito nada más. ¿Ya? Aparte, tengo negocios de alquiler. Ya tengo un hostal, perdón, tengo hospedaje, correcto. Alquilo también a tiendas, claro. Alquilo también odontólogos, ¿no? Clínica odontología, ¿ya? Aparte tengo mi billar. Aparte tengo mi billar. A veces más gano jugando billar que enseñando, pero bueno, ya. Ahora, profe, yo quiero mi clase de historia y usted está que se tira la pana de su poder económico. No. Mi intención no es sacarte cachita con mis ingresos económicos. No. Jugador, Bruno, no me gusta apostar a caballo cojo, apuesto a mi mano. Sí.
Ya, quiero que me entiendas el ejemplo. Muchachos, ¿usted ha escuchado la palabra suspensión perfecta ahora en tiempos de pandemia, sobre todo el año pasado? Ya, le explico, Alice, le explico. Les explico, Bruno. Debido a la cuarentena forzada que se produjo en marzo del año pasado, muchas empresas tuvieron intempestivamente que cerrar. ¿Se acuerda usted que estábamos en esos 15 días, después 15 días más, después 15 más y 15 más y 15 más, y que se hacía interminable porque no sabíamos la realidad de cómo era pues el tema del virus? ¿Usted se acuerda cuando comenzó el año pasado? Eso sí lo recuerda. Los famosos 15 días, 15 días, 15 días, 15 días. Mi estimado Bruno, si hubieran sido 15 días nada más, te aseguro que el nivel de infección hubiera sido muchísimo más alto al que tenemos en la actualidad, si solo hubiera sido 15 días. Pero bueno, ese no es el tema es el siguiente. Les decía lo siguiente. Entonces, muchachos, muchas empresas que trabajaban en forma presencial tuvieron que cerrar. Muchos negocios tuvieron que cerrar. Muchas personas fueron a pasar a suspensión perfecta. Profe, ¿eso qué significa? Significa que el contrato que tienes tú con la empresa no se rompe, pero se suspende, ¿correcto? Hasta que acabe la crisis, pero sin remuneración. Eso es suspensión perfecta. Entonces, en otras palabras, en buen cristiano, los profesores, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no dictábamos, porque como esto nos agarró frío la cuarentena, lo del tema de la clase virtual fue algo que apareció en el transcurso de. Nadie estaba preparado para una clase virtual. De un momento a otro tuvimos pues que implementar el tema, apareció pues el tema del Zoom en un primer momento, luego el tema del Teams, ya luego se vinieron pues ya nuevos paquetes que ya existían pero que no eran usados por desconocimiento, ¿no? Otras plataformas han ido apareciendo. Ya, ahora yo te hago una pregunta. Muchachos, si no dicto, no cobro. Entonces, volviendo al ejemplo, imagínate que solo viva de mi sueldo docente y no dicte. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, gracias a que yo tengo ingresos de otros rubros, pude pasar en forma aliviada la crisis. Si solo hubiera dependido de mi sueldo docente, entonces la crisis me hubiera tumbado, porque no hubiera tenido ingresos para poder pagar los servicios. ¿Me dejo entender? Gracias a que tuve ingresos por otras áreas, entonces la crisis, afortunadamente, correcto, no me golpeó mucho. Entonces, en el ejemplo, imagina Francia como si fuera yo solo siendo docente, recibiendo un solo ingreso. Francia era un país con rezagos feudales, dependía mucho de la agricultura. Si Francia hubiera tenido una economía diversificada, o sea, si Francia hubiera tenido ingresos por otros rubros, entonces esa crisis agraria no hubiera sido tan poderosa para tumbarse la economía francesa. Al depender exclusivamente del agro, esa crisis se tumba su economía. Muchachos, creo que el ejemplo quedó clarísimo, ¿verdad? Es por eso que un Estado, es por eso que un Estado, Sofi, debe diversificar su producción.
Así es, Bruno. Por eso un Estado debe diversificar su producción. Hoy el Perú depende mucho de la minería, por ejemplo. Entonces, si el precio del cobre cae a nivel mundial, el Perú se perjudica y pierde gran cantidad de ingresos. Entonces, en una sociedad desarrollada, en una sociedad industrializada, el objetivo es diversificar la economía. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando hagamos revolución industrial dentro de un par de clases. Por ahora seguimos trabajando acá en Francia. Mira por acá. Francia, debido a esa crisis económica, genera un déficit fiscal. En economía, a usted le van a enseñar esta palabrita, déficit. Profe, ¿qué es un déficit? El déficit se define a una economía que gasta más de lo que ingresa. Eso es déficit. ¿Ya? Entonces, un Estado tiene un presupuesto y su balanza debe estar pues favorable, o sea, lo que se llama el famoso superávit. O sea, debe haber más ingresos que gastos. En otras palabras, en el argot popular se dice puede tener número en azul. Cuando los números están en rojo, ya significa que está jalando, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, que está en negativo. Ya ese es déficit. O sea, que hay más gastos que ingresos. Por favor, hazme la pregunta el millón. Hazme la pregunta ganadora, la pregunta crítica, la pregunta analítica, la que te va a llevar a investigar a fondo. Háblala. ¿Por qué Francia gasta más de lo que ingresa? ¿Por qué hay déficit fiscal? Y entonces las respuestas pueden ser varias. Tenemos, por ejemplo, uno, por la mala política tributaria. ¿A qué nos referimos cuando decimos mala política tributaria? Que hay un mal manejo en el tema del cobro de impuestos, ¿no? Se maneja mal el tema del cobro de impuestos. No todos los sectores sociales pagan impuestos. De los 3 estados, solamente lo paga uno. ¿Cuál? El tercer estado. Así es, Lady, correcto. La nobleza y el clero están exentos de pagar impuestos. ¿Qué significa estar exento de pagar impuestos? Está exonerado de pagar impuestos. El clero y la nobleza tienen la opción de decir si quieren ellos pagan impuestos. Y lógicamente eligen pues no hacerlo, obviamente, pues, ¿no? Así es, Sofía. El clero no pagaba impuestos. La aristocracia no pagaba impuestos. ¿Y eso por qué? Por su carácter semifeudal. Porque recuerda que ellos eran la clase privilegiada. Ya. Otra razón de por qué había déficit fiscal es debido al derroche de la corte de Versalles. O sea, a los gastos de la famosa María Antonieta. ¿Quién era María Antonieta? Pues la esposa de Luchito XVI. ¿Y quién era Luchito XVI? Pues era el rey de Francia. Le explico, mi estimada Lady. En Francia, como todo estado, hay cargos burocráticos. Uno de esos cargos es el cargo de ministro de Hacienda, lo que hoy sería pues ministro de Economía. Francia tenía ministros de Economía. Necker era uno de los tantos ministros, mi estimada Lady. Antes de Necker estaban Brienne, estaban Calonne, estaban Turgot. Aunque claro, el más conocido es Necker porque tras su destitución pues se produce la toma de la Bastilla en la Asamblea Constituyente. Pero no es el único ministro. Ya había ministros antes de Necker, así es. Ahora, muchachos, un pequeño paréntesis. Una pequeña pausa en Nescafé. Escúcheme. Yo sé que muchos de ustedes
por cuestión de tiempo, a veces buscan algo pragmático y otros a veces, por el afán de querer aprender más, buscan algo más profuso. Me refiero en cuanto a información. Y tú sabes que en redes hay de todo, pues. Hay de todo. Hay muy buenos videos, muchachos, de historia contemporánea en redes. Videos que en 14, 15 minutos te explican de manera concisa y concreta la clase. Por ejemplo, Academia Play tiene muy buenos videos de historia universal, por ejemplo, ¿no? Pero hay alumnos que piensan que con eso es suficiente. Entonces, a veces no entran a la clase y solo quieren que con ese video uno pues aprende todo el curso. No es así. O sea, los videos pueden ser correcto una introducción o puede ser un recordaris, pero no son la clase. Entonces, consejo, ¿no? Consejo. Te digo esto porque muchos chicos me dicen, profe, yo veo videos, profesor, y no entiendo nada. Claro, porque requieres de una lectura, pues necesariamente. O sea, tienes que leer para poder entender lo que vas a ver en el video, pues. Ah, ya. Ya entendí, profe. Entonces, hay videos que son muy cortos y hay otros videos que son muy extensos. Y a veces la gente también se aburre viendo videos, pues, extensos, ¿no? Y muchas veces los videos extensos generan, pues, una serie de informaciones intrascendentes para lo que uno quiere, pues, que es la postulación, ¿no? Entonces tú pasas al YouTube y te sale pues la vida de María Antonieta. María Antonieta a los 14 años se casa con Luchito 16. Ves un documental de la Revolución Francesa y te sale pues de que Luchito 16 se demoró 4 años en iniciar la vida sexual, correcto, con María Antonieta, problemas de alcoba. Y después te salen documentales de los peinados de María Antonieta, los peinados tipo barco, ¿no? Entonces, eso genera en algunos alumnos, pues, la desazón de no ver más de esos videos porque duran horas y horas y horas y horas, ¿correcto? Y que no te dice nada. Y otros que sí les va gustando, van viendo los videos, pero se van llenando de información, pues, intrascendente. Entonces, lo que pasa, muchachos, es que hay que ser críticos con la información que uno revisa. Profes, que la verdad yo no le veo utilidad a saber cómo se peinaba María Antonieta. Así es, Lady. Entonces yo le voy a explicar por qué ocurría esa situación, por qué en los documentales pasa esta información, para que usted lo conecte con todo lo que hemos explicado y lo que viene en adelante. Pero para eso, respóndeme esta simple pregunta. Muchacho, pregunta para caballero, pregunta para caballero. ¿Cuánto pagas por tu corte de cabello, mi estimado? A ver, lanza tu respuesta. Sin roche, así nomás. Calzón quitado, sin roche, sin roche. Vamos. 14 luquitas, dice Bruno. Ya, Yair de los míos, ¿ah? 5 solcitos. Con descuento 3. Sí, corte escolar en Mercado Popular. 7 manguitos. Lady 10 manguitos, dice. Oh, milagros, pero dije varones, dije varones. 8 luquitas, Sofía. Parece que no se entendió cuando pregunté varones. Ya. Ya, según los precios que me están dando, de entre 5 y 15 soles, o sea, diríamos que sería un promedio de 10 soles. Según los que han participado, me dicen que un corte de pelo sería pues de 10 soles, más o menos lo que pagarías promedio, ¿no? Ya. Ahora, te comento que el año 2015 yo empecé a chambear pues allá por Los Olivos, que no es una zona tampoco highlight, no es Pipiris Day, no es Ice Cream, es clase media nada más.
pero ellos alucinan que son clase alta, ¿no? Entonces, un día se me ocurrió pues cortarme el cabello allá por Los Olivos. Entré pues a un salón de belleza, me siento y cuando veo la lista de precios decía 100 luquitas el corte. No sé tú, pero al menos yo no pagaría 100 luquitas por un corte de cabello. No, no lo haría, no lo haría. Ahora, pero te pregunto, muchachos, ¿hay gente que lo puede pagar o no? Claro, hay gente que lo puede pagar, si no el negocio no tendría sentido. Hay gente que lo puede pagar. Eso ya es subjetivo, mi estimada Alice, ¿no? Claro, de acuerdo pues las necesidades, interés y condición de clase de cada persona, ¿no? Entonces, si alguien tiene un sueldo de 10.000 soles mensuales, pues no le afecta gastar 100 soles en un corte, ¿no? Pero si gana sueldo mínimo 930 y la mitad se ve en pasaje y comida, pagar 100 lucas en un corte, pues obviamente pues no es la voz, ¿no? Claro. Ahora, pregunta para chicas. Chicas, no me dejarán mentir. Chicas, hay cortes de cabello para señoritas y arreglos de cabello que pueden valer 300 luquitas, ¿sí o no? Su laciado brasilero, su peinado de tailandés, no sé qué tanta vaina, ¿sí o no? Incluso con 300 me quedo corto porque hay hasta de 500 lucas todavía. Y eso que de acuerdo al tipo de salón de belleza, te pueden cobrar pues hasta 1000 todavía, ¿sí o no? Ya, ya. O sea, muchachos, en otras palabras, podemos decir que el arreglo personal y el corte de pelo que uno se va generando tiene que ver también con su condición socioeconómica, ¿sí o no? Ya. Entonces, yo te entiendo que de repente usted en una ocasión especial haga un esfuerzo y se pueda hacer los arreglos. Qué sé yo, para una graduación universitaria, qué sé yo, para celebrar un ascenso laboral, qué sé yo, por Año Nuevo, por los 50 años de tu mamá, no sé, qué sé yo. Pero sería una ocasión especial tener ese gasto. Ahora, ¿te lo harías todos los días? Te pregunto, ¿tú te lo harías todos los días? ¿Gastarías ese dinero diario? Obviamente que no. Y la respuesta obvia es no, es porque eres pobre, es porque eres chusma, es porque no eres de la High Life, es porque no eres de la Ice Cream, es porque no eres María Antonieta. ¿Me vas entendiendo el ejemplo? Entonces, María Antonieta es de la alta alcurnia. María Antonieta tiene vestidos bordados de oro. María Antonieta tiene un vestido para despertar, para desayunar, para caminar, para atardecer, para pasear, ¿correcto? ¿Ya? Para dormir, para cenar. Y todos son vestidos pues finolis. Y entonces la pregunta el millón, ¿de dónde salen todos esos lujos? Muchachos, ¿sale del bolsillo de María Antonieta o sale de los ingresos del Estado francés? Ah, ahora ya entiendes por qué le llaman Madame Déficit. Ahora entiendes por qué hay un déficit fiscal. Ahora entiendes por qué hay más gastos que ingresos. María Antonieta, correcto, hacía ricos tonos en Versalles. Muchachos, y en toda fiesta hay comida y bebida, ¿sí o no? En toda fiesta hay comida y bebida, ¿sí o no?
Entonces, en los tonos de Versalles, el vino queda botado, el pan queda botado. Muchachos, pero te pregunto, ¿qué está pasando fuera de Versalles? ¿Qué está pasando en el campo? La gente no puede comer. ¿Y por qué no puede comer? Porque la crisis agraria ha generado una escasez de trigo. Y el pan se hace de la harina de trigo. Por si usted no sabía, en la época, un pedazo de pan era el almuerzo diario. De ahí la famosa frase, ¿no?, de María Antonieta, ¿no? Si no tienen pan, que coman pastel, ¿no? Fue su famosa expresión cuando le reclamaron por los gastos de Versalles ante la muerte de hambre de las personas en Francia. Usted por economía sabe que cuando un producto escasea, sube su precio. Entonces, la crisis agraria había originado, ¿correcto? Había originado una escasez de trigo. Y esa escasez de trigo había subido el precio del pan. Entonces, muchachos, yo te hago una pregunta. ¿El campesino lee a Montesquieu? ¿El campesino lee a Voltaire? ¿El campesino lee a Rousseau? ¿El campesino sabe qué es antiguo régimen? No. Por eso te decía que los campesinos pelean por necesidad, por las condiciones en las que vivían, por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones de vida. Claro, Lady, no tenían acceso a una buena educación. Por eso los burgueses son los que dirigen la revolución. ¿Qué tal, gente? ¿Se entendió hasta ahí las causas de la Revolución Francesa? Listo. A esto le sumas los gastos militares. A esto le sumas los gastos militares. ¿Qué gastos militares? Tenías, por ejemplo, la Guerra de los 7 años. Francia entró en una guerra indirecta contra Inglaterra, conocida como la Guerra de 7 años, guerra en la que perdió y lógicamente pues agravó su crisis. Profe, disculpe, a mí me explicaron en el colegio que en el proceso de independencia de las 13 colonias, cuando nace Estados Unidos, Francia va a la guerra en Norteamérica. Efectivamente, los franceses, con el afán de vengarse de Inglaterra por haber perdido la guerra de 7 años, apoyan a los colonos de Norteamérica en su lucha por la independencia. Profe, pero tengo entendido que los colonos ganan con el apoyo francés. Efectivamente, los colonos en Yorktown ganan con el apoyo francés. Eso lo puedes ver tú en la película de Mel Gibson, El Patriota, que es un clásico. Profe, tengo entendido entonces que Francia recibe territorios que le entrega a Estados Unidos cuando se independiza de Inglaterra. Efectivamente, Francia recibe Saint-Pierre y Miquelon. El problema es que la guerra fue al otro lado del mundo. Francia invirtió 5 veces su presupuesto anual y lo que recibió no compensó lo que había gastado. Por eso la guerra de independencia de Estados Unidos también es un factor que contribuye para explicar la crisis económica de Francia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Capichi? Listo. Bueno, creo que he sido bastante explícito, he sido bastante claro en el tema de la causa económica de la Revolución Francesa. Porque las causas sociales, las causas políticas, las causas culturales ya han sido explicadas, pero igual vamos a revisar, ¿ya? Y usted me dirá si se ha explicado o no, si se entendió o no, ¿ya? Esta es la parte complicada del análisis. Lo demás es sencillo. Mire por acá, por favor. Entonces, Francia, a nivel social, tenía pues una sociedad estamental que expresaba una desigualdad social.
una desigualdad que se basaba pues en tres estamentos, que eran el clero, ¿no? La nobleza y el pueblo. Entonces, si usted recuerda su clase, ¿no? De sociedad feudal, explicamos que el clero se dividía pues en dos, ¿no? El alto clero y el bajo clero. Se entiende que los miembros del alto clero son los privilegiados, ¿no? Los que tienen pues grandes dominios territoriales, los que no pagan impuestos, ¿no? El alto clero está manejado pues por las altas autoridades eclesiásticas, llámese pues arzobispos, obispos, cardenales, ¿no? Mientras que abajo clero pues vivía con la población, ¿no? Por lo tanto sentía pues, estaba ahí viendo cómo el pueblo la pasaba mal, y es por eso que los sacerdotes, curas y párrocos van a apoyar pues a la Revolución Francesa. Más adelante se va a formar un documento que le quita tierras a la iglesia. Lógicamente eso va a afectar pues al alto clero principalmente, ¿no? Ya veremos eso en la próxima clase, que hagamos el desarrollo de la clase en sí. Hoy día les dije que iba a tratar de centrarme en los antecedentes y causas, que es lo más importante, ¿ya? Asimismo, hay una alta nobleza y una baja nobleza. Al clero se le llama primer estado, a la nobleza pues el segundo estado y al pueblo tercer estado. Y dentro del pueblo tienes pues a la burguesía, que son los que dirigen la revolución, lo hemos explicado en más de una ocasión, ¿ya? Los campesinos, que eran la mayoría, lógicamente, porque es una sociedad pues semifeudal, donde la base económica es la agricultura, la mayoría son campesinos, y también hay artesanos. Muchachos, matemática simple, ¿ya? El clero y la nobleza forman el 3% de Francia. ¿Cuánto forma el pueblo, disculpa? El 97%. Muy bien. Sabes, logaritmo neperiano, binomio de Newton, trigonometría esférica, número complejo, función biyectiva. Eres un genio. Listo. Qué difícil operación. De ese 97%, el 90% son campesinos. Ya la mayoría son campesinos por el carácter semifeudal de Francia, no lo olvides. ¿Ya? Ahora, políticamente, ¿qué hemos explicado? Que la burguesía busca poder. Eso lo hemos explicado en la primera línea de la clase. ¿Qué es una revolución? Una búsqueda del poder. ¿Quién lo hace? La burguesía. ¿Qué busca? El poder, el control del Estado. Ya la. Entonces, aquí entra a tallar la debilidad del rey Luchito XVI Borbón. Este, recuerda, Talía me parece que fue, que me preguntó por Necker, y yo le mencioné que antes que Necker habían otros ministros como Turgot, Calonne, Brienne y demás. Bueno, todos estos señores le habían propuesto al rey Luchito XVI que reduzca pues el gasto de Versalles, que acabe con las fiestas de María Antonieta, ¿no? Que le cobre impuestos a la nobleza, a la aristocracia. Entonces, cuando se enteró la María Antonieta de que Luchito XVI iba a aplicar las reformas económicas, mandó a despedir a cada uno de los ministros en su respectivo momento, ¿no? Dicen las malas lenguas que Luchito XVI tenía la última palabra en Francia. Sí, cuando peleaba con su mujer, esa última palabra era sí, mi amor, ¿no? Entonces, Luchito, sí, mi amor, vengue, sí, mi amor. ¿Cómo es eso que vas a cobrar impuestos a la aristocracia, a la highlight, al ice cream, a mi gentita? Es que mi amor, Necker me ha dicho, ¿quién? Es que Necker, ¿quién es Necker? Necker es mi ministro de Economía, mi amor. Era, no, mi amor, es, no, era, porque lo vas a despedir. Ay, así, mi amor. Entonces, la debilidad política de Luis XVI no permitió aplicar las reformas adecuadas en Francia para evitar justamente pues una mayor crisis y evitar una futura revolución, pues. ¿Está bien, gentita? ¿Se entendió esto? Así es, Lady, presión de María Antonieta. Muchachos, en Francia no, no existía libertad individual. En Francia no existía
libertad de tránsito. En Francia no existía libertad de reunión. Alice, lo que importa en una clase es el análisis, la información, la explicación. Claro que obviamente para amenizar ciertas cosas complejas uno hace pues una pequeña gracia para que la gente se distienda un poquito pues y pueda comprender mejor la clase también. Pero recuerde que no toda la clase puede ser pues dramatizado, ¿no? Hay circunstancias, momentos que se pueden dramatizar y explicar, ¿no? Para poner un poquito, ¿no? De sazón a la clase, ¿no? Pero no hay que perder pues obviamente el estilo, la seriedad. Soy un profesor serio, por favor, ¿no? Tengo una reputación intachable, entonces no puedo estar haciendo cada rato ese tipo de dramatizaciones. Listo. Seguimos. Ahora, muchachos, escúchenme. Las personas que pierden la libertad, ¿a dónde van, muchachos? Las personas que pierden la libertad, ¿a dónde van? A la cárcel, pues. Y justamente la Bastilla era una cárcel. Entonces, si usted era enemigo del rey, el rey lo mandaba para la Bastilla, sin juicio, sin nada, porque el rey concentraba todos los poderes. Por eso la Bastilla se convierte en símbolo del absolutismo. Por eso cuando se toma la Bastilla se habla del inicio simbólico de la revolución, pues lucha contra el absolutismo, que es el pilar político del antiguo régimen, pues. ¡Allá! Ahora todo tiene sentido, profesor. Bueno, ya sabemos que Ilustración destruye las bases del antiguo régimen. La clase pasada explicamos todo esto. Y hoy te expliqué que propone libre comercio en vez de proteccionismo, igualdad en vez de sociedad estamental, separación de poderes en vez de absolutismo y libre pensamiento en vez de pensamiento dogmático. Es lo que hemos explicado al comenzar la clase. ¿Qué tal, muchachos? Su clase de hoy, tema Revolución Francesa. Listo, Alice, perfecto. Entonces, dos cositas jóvenes, dos cositas muy importantes. Con lo que hemos hecho el día de hoy, basta y sobra para que me saquen una buena nota en la prueba de salida. ¿Ya? Por encima de 16, mínimo, no quiero 14, no quiero 15, por encima de 16, ¿ya? Un favor, va a estudiar las diapositivas que voy a dejar colgadas para la próxima semana, porque hoy día solo me he centrado en las causas, falta el proceso. Entonces, acá te he colocado, escúchame, todo lo que es las etapas de la revolución, te he colocado los estados generales, te he colocado la Asamblea Nacional, te he colocado la Asamblea Constituyente, ¿no? Donde se firma la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Ahí te he colocado unos gráficos, te he colocado la Asamblea Legislativa, ¿ya? ¿Ya? Entonces me estudia, por favor, lo que voy a dejar colgado. Y para la próxima clase me hace un resumen de la etapa republicana, o sea, lo que es la convención y el directorio. ¿Estamos, jóvenes? Ya, me lee las PPTs de hoy que dejaré colgada y la próxima clase me viene estudiando etapa republicana de la Revolución Francesa, la convención y el directorio. Me hace un resumen que es chiquito eso. Y la próxima semana explicamos la revolución en cuanto a proceso, en cuanto a los hechos. ¿Listo, muchachos? Que tengan buen fin de semana. Excelente, Aileen. Muy bien, cuídese. Nos vemos.